estados de desarrollo y maduración, que va a ser de acuerdo a el proceso del ciclo vital que uno está, ¿verdad? Como yo le decía, una actitud que toma un niño de 3 años, por ahí es adecuado, y si en la misma actitud lo toma alguien de 15 años, uno dice, bueno, es bastante inmaduro, ¿no? Un poco esto como el capricho. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta de esto, también los pilares, ¿no? Los ejes que lleva a esta persona a tener ciertas conductas, actitudes que por ahí pueden llegar a ser dañinos para su salud, tanto física o mental, ¿no? Ustedes saben que esto se trabaja a todos niveles, de la medicina, desde la prevención y promoción de salud, hasta, lógicamente, lo que nosotros decimos que es el diagnóstico, el tratamiento y también la rehabilitación. Bueno, entonces, como dijimos, nosotros vamos a ver que de alguna manera nosotros consiste básicamente de 3 áreas muy importantes que nos hace nosotros diferenciarnos de otros de seres vivos, que serían la intelectual, cognoscitivo, la afectiva y la volitiva, ¿verdad? Y como yo les dije a ustedes, esto es una interrelación, y con esto implica que hay zonas de intersección de uno con el otro, y que efectivamente ustedes van a ver que consiste de redes neuronales y circuitos, que a través del aprendizaje que nosotros hacemos con nuestro entorno, dado que nosotros ya venimos con un material genético, efectivamente nos da un resultado, y que uno también depende de muchos estímulos de lo que es la conciencia y conciencia de ese estímulo. ¿Estamos? Bueno, nosotros vimos en el teórico del viernes pasado, nosotros llegamos a lo que es la memoria. Ustedes vieron que desde la intelectual, este aspecto intelectual, nosotros lo dividimos en ciertas funciones básicas y otras que son superiores. Que las superiores van a depender de esas básicas para poder volver a desarrollar la sofisticación, que a su vez también tiene un desarrollo. ¿Hasta acá vamos? ¿Estamos todos bien? Entonces, importante, como habíamos mencionado, es la atención, esa capacidad de focalizar, ya sea en un objeto, ya sea en una situación, y a su vez también importante lo que es la sensopercepción, la sensación del estímulo directo y después la percepción que nos da esa interpretación de ese estímulo para luego, ¿no?, dirigirnos frente a qué actitud tomar. Y como nosotros mencionamos, nosotros vamos a tener esa función, la otra que falta es la memoria, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, la memoria es fundamental en el proceso de aprendizaje. Ustedes vieron que para aprender algo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Repetir, estudiarlo, ¿no? ¿Qué hacen ustedes en realidad con esa información que obtienen? Ustedes tratan de fijarla y conservarla, ¿no? Para después utilizarla, ya sea para dar una respuesta o sea para ciertas habilidades que ustedes necesitan, y también reconocerlo. Un poco esto es que tiene estas 3 fases que de alguna forma decimos, ¿no?, de memorizar, de conservar y después de evocar. Efectivamente, nosotros vemos que hay distintos tipos de memoria, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros pensamos en que, bueno, qué importante, tengo tantas cosas para memorizar? Por ejemplo, en anatomía, ¿qué hace uno para facilitar esa memoria? A ver, ¿qué les ocurre? Hacer mnemotecnia. Exacto, ¿no? Hay distintas
formas que nosotros utilizamos justamente para fijar esa información. Lo mismo sucede que con esa memoria que por ahí alguien está manejando, me quiero acordar de un número de teléfono, lo repito, pero ustedes ven que hay una memoria de corto plazo y hay una memoria de largo plazo, ¿no? Ustedes van a ver, inclusive uno de los investigadores importantes que habla de un modelo de filtro. Nosotros cuando hablamos de la retención de información es esto que nosotros hablamos, que es la memoria. ¿Y por qué filtra? Porque como dijimos, esa memoria de corto plazo tiene ciertas características y esta característica es que va a durar corto tiempo, de minutos. Efectivamente, si no vuelvo a repetirlo, ¿qué va a pasar? No vas a olvidar. Me lo olvido. Me lo olvido. Exactamente, que de alguna manera, como yo siempre digo, han tratado de decir que el cerebro, la época del cerebro, que era como una computadora. Todavía no existe la computadora tan sofisticada como nuestras cabezas, realmente, el cerebro nuestro, todavía no existe. Pero efectivamente es esos estímulos, esa información que uno obtiene para después llevarlo a lo que sería el largo plazo. Y allí se fija, gracias a otras funciones como el sueño, se consolida la memoria. Por eso es importante el tema del sueño, como vamos a ver, ¿no? Que consolida esos conocimientos que nosotros tenemos. Pero bueno, volviendo a lo que es la memoria de corto plazo, vemos también que es limitada la información que puede captar. A ver, en esto, como digo, en un número, yo no puedo memorizar 30, 40 números. Por ahí lo que voy a hacer es tratar de buscar las asociaciones y decir, bueno, por 3 para acordar, pero eso aún tiene una cantidad de unidades que solamente puedo memorizar, que algunos pueden ser 7, otros 6, otros pueden ser 8 o 9, pero de ahí está limitada la capacidad de esa memoria, es capacitada. ¿Estamos, chicos? Eso es importante que ustedes se den cuenta. En cambio, la de largo plazo, mejor dicho, vamos a ver que es ilimitada. ¿Cuánto podemos decir? ¿Cuánta información puede de alguna manera meternos en la memoria de largo plazo? Infinito, realmente. Ustedes pónganse a pensar de cómo, de alguna manera yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿cómo fue el cumpleaños de ustedes cuando tuvieron 5 años? Ustedes es capaz de decirme si me vestí de esto o esa torta, pueden acordarse de detalles, ¿no? Que ustedes pueden acordarse de cuando tenían 5 años. Entonces ven que eso es muy importante. ¿Y por qué va a ser muy importante? Porque es una de las funciones que ustedes como médicos van a evaluar muchas veces con los pacientes, justamente, ¿no? Y ni hablar de por ahí los que van a seguir en las especialidades a donde tienen gente adultos mayores, a ver, bueno, cómo es esa pérdida de memoria, si es un poco lo que mencionábamos, un envejecimiento normal o realmente ya es un envejecimiento patológico. Entonces, el tema de la memoria es muy importante. También la memoria de corto plazo puede tener interferencias. Quiero decir, si de alguna manera yo estoy memorizando y alguien me habla, por ahí se me va. Entonces, es muy importante el tema que cuando uno se da cuenta que
Inclusive cosas que por ahí ustedes estudiaron en la secundaria, geometría, por ejemplo, miren qué lindo tema. Si yo les digo, bueno, el teorema de tal, y ustedes dicen, no me acuerdo, el teorema, ¿cómo era el teorema? Bueno, pero ¿qué pasa si ustedes lo buscan? Y entonces empiecen a mirarlo y van a decir, sí, ahora sí me acuerdo, o lo vuelven a aprender. Y de alguna manera, esta vez, el tiempo que ustedes tardan en aprenderlo va a ser menos que la primera vez, porque ustedes ya están como curtidos en la materia, ¿no? Un poco por eso yo... Que la memoria a largo plazo tenga que ver con lo que nos interesa. ¿Cómo no te escucho? Discúlpame. No, sí, ¿Cómo? tengo problemas con la A ver, aplicación. Sí. ¿Me escucha? a ver, ahora mejor, déjame subirlo un poco, ya. Sí. Puede ser que la memoria de largo plazo tenga que ver con los sentimientos, con lo que queremos recordar o lo que es para nosotros importante recordar, digamos, que por eso no lo olvidamos. Bárbara, Porque yo para un examen, yo por ahí me lo acuerdo, qué sé yo, en una semana, pero después doy el examen y capaz que me olvido las cosas. Muy importante, Bárbara. Eso porque nosotros dijimos que esta área intelectual también tiene que ver con lo que nosotros dijimos, la afectiva, que está la emocional también. ¿Cuántas veces, y ha pasado, que hay personas que han tenido experiencias traumáticas y de alguna manera no se acuerdan de los detalles? ¿Está? Entonces sí, lógicamente está afectado la emoción. Yo les pregunto a ustedes de la misma manera que ustedes para estudiar, ¿cómo ustedes estudian cuando están de buen humor? Ponen toda la onda, toda la energía, sí, me siento a las 6 y sí, mira, terminé 2 bolillas esta mañana. Ahora, si están de mal humor, ¿cómo es el estudio? A ver, volvé a repetir esto que no lo nos va a costar cuesta. más. Exactamente. Entonces, eso justamente, por eso yo digo que estas esferas, por tanto que por una cuestión didáctica lo tenemos un poco separados, en realidad hay una interrelación. Entonces es muy difícil sacar eso. Lo mismo que vamos a ver que hay determinadas enfermedades o trastornos que puede hacer que de alguna manera me cueste recordar cosas de mi vida autobiográfica y que digo, pero ¿cómo fue eso? Es más, hoy en día se está cuestionando, ustedes vieron que el tema de los juicios y de las evidencias, hoy en día hasta se cuestiona cuando uno dice, bueno, usted puede identificar la persona que le hizo tal cosa o lo que fuera. Y muchas veces dicen que inclusive a ver, esa información que tomemos puede llegar a tener a través del tiempo y de repetir tantas veces, puede empezar a modificarse la memoria, ¿no? Y esto se dieron cuenta de, a ver, hay por ahí personas que han estado detenidos y que en realidad cuando aparece el ADN, que de alguna forma pueden estudiar quién es efectivamente, fueron inocentes, ¿no? Y entonces, pero sin embargo tenían un testigo que podía decir que de alguna manera era él, pero el ADN no era. Entonces, algunos, inclusive inocentes, fueron largados después de 11, 12 años de haber sido acusados de algo que no fueron. Entonces, esto están cuestionando también esa capacidad que uno tiene por ahí de fijar determinados elementos, ¿no? Ustedes van a ver, ¿sí? Alguien habló, a ver. Yo, Ingrid, perdón por interrumpirte. No, por favor. Yo tengo una consulta. Sí.
Mi duda es, cuanto más grande nos quedamos, menos capacidad lo tenemos con la memoria, o nada que ver. A ver, la memoria es un tema que siempre uno está trabajando, ¿eh? Esto es importante que ustedes se den cuenta. Hoy en día se cuestionan muchas de las teorías que nosotros decíamos. Por ejemplo, en el aprendizaje, uno decía en una época que una vez que uno llega a una etapa de adulto, termina el aprendizaje, porque ustedes tienen que pensar que sin memoria no tengo aprendizaje. Es imposible. Entonces, requiero de esa función para aprender algo, sea una materia, sea una habilidad motriz, sea una habilidad motriz. Entonces, esto que vos mencionás, antiguamente se pensaba que este proceso ya se termina, es como, bueno, llega a un tope. Y hoy en día se ve que no, en realidad no. Puede llegar a mantenerse. Lo que sucede en la memoria, lo que sucede en la memoria de ciertas personas que envejecen, lógicamente no es lo mismo tener la memoria a los 20 que a los 60. ¿Tá? Por ahí voy a tener que trabajar un poco más para memorizar. Cuando tenía 20, por ahí ya lo veía y ya lo memorizaba. Ustedes van a ver que por ahí entre sus compañeros, si estudian juntos, hay uno que lee una vez y ya se acuerda y el otro que está 3 veces y uno dice, pero todavía no me lo puedo acordar cómo era este fenómeno. También estas características propias de uno. Por eso, ustedes van a ver que un poco hablando de los distintos nombres que le dieron a la psicología cognitiva, la psicobiología, la neurociencia, todas esas cuestiones que dieron, fueron distintos conceptos o marcos teóricos que se dieron. Y la neuropsicología, que de alguna manera estudia estas funciones, y hay psicólogos que están a cargo de estudiar cómo es, ven que efectivamente hoy en día a la gente grande se le dice, ¿qué se le dice cuando llega a una edad? Bueno, hacer tareas, ¿no? De alguna manera, bueno, hagan en los crucigramas, hagan, pero es interesante esto otro, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, toda la vida leyendo medicina. ¿Cómo está mi caminito, el circuito neuronal mío? Está ahí, ya tiene una zanja, por ahí decirlo, ¿no? Se dieron cuenta que para estimular el tema de estas funciones cognitivas es fundamental hacer algo que uno normalmente no hacía. Por ejemplo, aprender un idioma que nunca aprendió. ¿Está? Por ejemplo, hacer, si uno no estudió geografía, estudiar geografía. A ver, que sea otro campo, ¿para qué? Para de alguna manera hacer que los circuitos neuronales se activen. Y esto es importante, especialmente cuando nosotros vemos cierta gente grande que necesita a veces de práctica y estímulo. Pero como dijo la compañera, ustedes pónganse a pensar que en una determinada edad el ciclo vital es distinto, ¿no? Los proyectos cuando uno tiene 20 o tiene 30 es distinto a cuando uno tiene 50. Ni hablar cuando uno tiene 70. Los proyectos es otro y los estímulos son otros. Entonces, efectivamente, es muy importante esta parte afectiva y volitiva, que de alguna manera me puede llegar a estimular a poder hacer cosas. Y no por ahí decir, ay, no tengo ganas, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo depende también de las características de uno. Entonces, esto es importante, hablando un poco de la
¿no? Interrelación. No sé si no sé si te contesté a esta niña, la última que me preguntó. Yo. Sí, lo contesto. Entonces, ¿quieres decir que depende de la estimulación independiente que tenga 20 o 40 o 50 años? Por supuesto, el estímulo es muy importante. A ver, lógicamente, la capacidad por ahí va a ser distinta, distinta porque hasta fisiológicamente ustedes saben que las neuronas, inclusive fisiológicamente, los neurotransmisores no se liberan de la misma manera que cuando es joven alguien, ¿está? Entonces por ahí tengo que leerlo varias veces. Esto es No, importante. fisiológico, ¿no, Poder profe? ¿Cómo? Sería una cuestión fisiológica. Claro, exactamente. A ver, ustedes saben que hay determinadas funciones que efectivamente son distintas. Ustedes imagínense en un riñón que estuvo de alguna manera, sin pensar en una patología, ustedes piensen en los años, que si uno dice, bueno, el corazón, imagínense a los 60 todas las veces que latió el corazón, ¿no? Cuando uno se pone a pensar en lo fisiológico, ¿estamos? Bueno, volviendo a memoria, también hay una memoria que se llama memoria de trabajo, ¿no? Que está dentro de lo que uno puede decir, porque dentro de la memoria, a ver dónde estoy yo, porque si no me pierdo, hablo y me pierdo. Lo que nosotros sabemos que no solamente la memoria de largo plazo tiene dos tipos de memoria, que es la episódica y también la semántica, ¿no? La episódica sería de las cosas de la vida de uno, los cumpleaños, el nacimiento, las cosas autobiográficas que uno se acuerda, ¿verdad? Mientras que la semántica es ese conocimiento general, ¿no? Que uno dice, bueno, las capitales de los países, ¿no? Esas cosas que uno lo aprende o a nivel cultural, literatura, bueno, esas cuestiones también sería lo que es semántica. Esto en cuanto a la memoria explícita, mientras que la memoria implícita tiene que ver con esos operaciones que hacemos o procedimientos. Ustedes vieron, aprenden a andar en bicicleta, ¿cómo aprenden ustedes? A ver, tengo que balancearlo. Ni hablar el tema del auto, el embriague. Toco el embriague, empiezo en primera, se me queda el auto, tengo que pisar el acelerador. Uno lo hace todo tratando de racionalizar y el auto se queda, que se va, hasta que uno, ¿no? Hasta el pie uno ya puede manejar. Miren ustedes lo que digo, ¿no? Motrizmente, hasta cuánto tengo que presionar uno y el otro para poder manejarlo. O decir, bueno, lo cambio en primera, la cambio en segunda, a ver cómo hago, ¿no? Entonces, en los primeros tiempos, todo pasa por acá. Ni hablar la atención que tengo para ver si viene otro auto, no viene, si tengo que parar o no tengo que parar, ni hablar si el otro de atrás me está tocando bocina, ¿no? Hablando de la ansiedad. Pero bueno, ustedes imagínense que después lo hacen sin pensar, ¿no? Esa memoria justamente es un procedimiento que ustedes aprendieron, lo incorporaron y ustedes verán que casi pasa a un nivel que uno no es consciente, ¿no? ¿Cuántas veces? Profe, Sí. disculpe, en el encuentro 2 creo, el profesor nos explicó un ejemplo de memoria que era ponerle una pareja que se iba de viaje romántico y cuando volvían contaban lo que le había pasado. Entonces él decía, el que estaba más enamorado, al recuerdo de lo vivido iba a ponerle un montón de cosas y al que estaba menos enamorado iba a ser simple. Entonces, ¿cuál era el recuerdo más real? Y él decía que el que menos estaba enamorado porque la iba como a condimentar menos. En ese caso, ¿sería una memoria implícita pero episódica?
Claro, sería episódica porque es algo que me pasó. Si yo me acuerdo, por ejemplo, de mi casamiento, de un nacimiento, a ver, acontecimientos que para mí fueron fundamentales, efectivamente sería justamente la episódica. Ahora, si de alguna manera me dicen, bueno, ¿cuáles son las capitales de los países de Europa o cuáles son los países? Eso ya es semántico. Entonces, pero es importante lo que vos mencionás en cuanto a la memoria de esto, ¿no? Qué distinto es cuando uno pone ese matiz, ¿no? De emoción, ¿no? Que vamos a ver, porque eso entra dentro de este otro que es la esfera afectiva, ¿no? Que tiene que ver con esas sensaciones, esas emociones, sentimientos, ¿no? Que uno también, eso se tiñe a lo que son estas funciones, ¿eh? Entonces, ustedes ven que cuando uno está más, a ver, tiene mayor expectativas de algo, ¿no? Por ahí uno está mucho más atento y alerto a determinadas cosas que cuando uno no. ¿Está? Entonces, esto es importante. Sí. Sumado a lo que decía la compañera, también nombraban como que cuando nosotros contábamos esta experiencia, cada vez que nosotros la contemos íbamos a guardar lo último que dijésemos, o sea, como que nuestro recuerdo se iba a ir modificando en cierta forma, como un Word. Exactamente. Por eso, Rosa, es este tema de que lo más que yo pueda repetirlo, yo voy como, no construyendo, sino lo voy como moldando desde distintos lugares, porque por ahí mi foco estaba en otra cosa y lo voy modificando un poco, ¿no? Como diciendo, sí, era alto. Entonces me preguntan, ¿alto cuánto? Y no sé, 1,92, 1,90. Entonces cada vez que lo voy repitiendo, de repente, si lo repito 10 veces, ya es alguien de 1,92 m con tal característica. Y por ahí no, y por ahí era 1,80. Y a mí me pareció que parecía largo porque había una distancia entre él y yo. Por eso mismo, el tema de la memoria es un tema muy importante para estas cosas. Pero sí, lógicamente hay, si uno quisiera decir, ese elemento, ¿no? Que puede, no distorsionarlo, pero que puede como pintarlo distinto. ¿Está? Y después tenemos la memoria de trabajo, ¿no? Esto se define como un sistema, ¿no? Que, por ejemplo, estos procesos cognitivos como puede ser el pensamiento, el razonamiento, la comprensión de una lengua, no pasos que tengo que hacer para una tarea, que es que, bueno, de alguna forma tengo que prestar atención, lo tengo que repetir, ¿no? Por ahí uno cuando empieza a estudiar. Esto es importante para que uno se dé cuenta que hay otras áreas también de otros operativos. Lo que es importante, ustedes ven, cuando nosotros hablamos de la conciencia, ustedes saben que cuando uno evalúa a un paciente, lo hace, por ejemplo, uno cuando quiere evaluar la memoria, tiene que ser muy cauteloso con las personas, para que no se ofendan, porque de repente uno puede decir, bueno, ¿qué día es hoy? O ¿a dónde se encuentra? ¿Cómo es? Y por ahí es una persona mayor y puede tomarlo mal. Entonces, de alguna manera también depende de cómo ustedes se comunican para mostrarle que, bueno, mire, por ahí les hago una pregunta que le parece tonta, pero para mí es importante porque me ayuda en poder evaluarlo, ¿no? Entonces, como preparando también al paciente para que de alguna manera puede colaborar con uno. Y en esto lo que nosotros estamos buscando muchas veces es la conciencia, ¿no? ¿Cómo está esta conciencia? Hablando de conciencia, desde estas funciones básicas que nosotros
estamos considerando, ¿no? Que es la atención, la percepción y la memoria. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que, lógicamente, hay distintos términos de conciencia, y esto ustedes lo van a ver un poco lo que mencionamos del sueño, cómo uno está consciente, pero no es que en el sueño se para todo y me trato de recuperar. El cerebro sigue, lo que pasa es que sigue en otra frecuencia, ¿estamos? Pero esto, cuando uno evalúa a un paciente, tiene que ver si está lúcido, si la conciencia está clara. ¿Por qué? Porque para ver si es un estado patológico o no, no solamente eso, pero también si está orientado, porque son capacidades que nosotros tenemos de absorber para darnos esta información, para conectarnos con el entorno, con otras personas. Entonces, se habla muchas veces, dicen en la historia clínica, que es importante empezar a hablar sobre cómo uno interroga o lo que fuese, preguntar, bueno, ¿cómo es mi nombre? Por ahí el tema de que yo le repita, yo soy fulana y él lo tenga que repetir, eso ya me está marcando que tiene capacidad de poder fijar la atención de lo que digo y a su vez me lo puede evocar. Dejo pasar un tiempo, hablo sobre otro y le voy a decir, ¿se acuerda cómo es mi nombre? Entonces ya ahí me da a mí una referencia si se acuerda o no. Entonces son distintas tácticas que seguramente ustedes van a ver que hay inclusive escalas que pueden medir esto, pero es importante darse cuenta que implica la lucidez. La lucidez de conciencia me implica que estas tres funciones que yo hablo están conservadas, están intactas. Eso es como está con todas las luces y en lo cual efectivamente va a estar orientado tanto en el entorno, en el lugar, en el espacio y también autopsíquico. Implica que él me va a poder decir cómo se llama, quién es, de dónde viene, toda esa información que necesita. Esto es fundamental porque hay determinadas alteraciones o patologías que, sin embargo, tienen una claridad de conciencia, pero no una lucidez. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener alteraciones de la memoria. Entonces, esto ustedes van a ver en determinados cuadros, que nosotros vemos que la gente grande por ahí, ¿qué se van a olvidar primero? ¿Qué se olvidan primero? Lo más reciente. De las cosas recientes. Exactamente, de las cosas recientes, ¿no? Entonces, pero se van a poder acordar aproximadamente qué pasó en su casamiento, qué pasó con el nacimiento de su nieto. Se va a poder acordar, pero por ahí, lo reciente no. ¿Qué comiste ayer? Ay, no sé, qué sé yo, cualquier cosa. Por mí no me acuerdo porque no presto atención y no me interesa, ¿no? Estas cosas son importantes que uno pueda, ¿no?, manejarlo como para poder saber cómo está la función. Lo mismo que uno se pone a pensar para saber dónde yo me encuentro, qué entorno, si estoy en un hospital, si estoy en una escuela, todo porque están en guardapolvo, evidentemente implica que yo tengo una integridad de conciencia. Puedo fijar los estímulos alrededor mío y eso darme una conclusión donde estoy. Lo mismo que el lugar, ¿no? Que el lugar implica una memoria, qué ciudad es, qué ciudad, porque se le pregunta, bueno, perfecto, ¿de qué ciudad es usted, fulano? ¿Y país de qué? ¿Quién es el presidente? A ver, son preguntas que por ahí uno indaga justamente para ver. Lo mismo que el día, la fecha. A veces uno, le pasa a uno también, con esto de la pandemia uno dice, yo no sé si es el 20 o, bueno, es lo mismo que cuando uno va de vacaciones, ¿verdad? Y no está prestando atención y bueno, zafa. Pero se le dice, bueno, ¿en qué estamos? Invierno, verano, primavera, bueno, básicamente se busca para poder orientar. ¿Estamos ahí?
A Sí, ver, profe, ¿quién más por me ejemplo, falta? también también nos sirve para descubrir patologías y asociar anatómicamente si hay alguna enfermedad en el cerebro y dónde, por ejemplo, mi mamá tiene lesiones cerebrales y le hacen ciertas preguntas para ubicar si es un tema de memoria, conciencia, si se orienta, si no se orienta y esas cosas. Exactamente, eso es muy importante, por eso, por ahí es más específico, pero ustedes que ahora están en una primera etapa, es fundamental ver el nivel de conciencia. Muchas veces, inclusive, ustedes van a estar en las guardias. Es importante evaluar el nivel de conciencia, ver si realmente es patológico o no. Ustedes imagínense que puede ser un daño del sistema nervioso o una intoxicación de algo, que el sensorio que implica, ¿no? Lo que sería estos órganos de los sentidos están totalmente alterados, entonces el ascenso-percepción cambia, un poco lo que vimos con la percepción, las alucinaciones y las ilusiones, por eso es importante que ustedes se dicen. Después uno puede ver el tema de la conciencia de uno, ¿no? También cómo uno se ve en cuanto a esa proyección de la imagen de uno, ¿no? Lo que dicen, esa conciencia de self, ¿no? De uno mismo. Y esto también es importante. Inclusive, no sé si está en el entorno, hay uno de Damasio, que es el neurocientífico, que habla justamente de la conciencia, comprendiendo la conciencia, que es muy importante. En YouTube está ahí y todo, cuando él cuestiona su propia percepción de algo y descubre algo que tiene en un ojo. Entonces es importante porque son como mapas que nosotros tenemos de ciertas cuestiones que hace que nosotros sacamos esa información para después evocarla o utilizarla. ¿Estamos? ¿Vamos? Está en uno de los seminarios, profe, lo que él cuenta sobre. Exactamente. Eso está genial Es para un que muy buen ustedes ejemplo. Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque un poco lo que habíamos mencionado el viernes pasado, ¿no? El tema de esa percepción de uno mismo, que también uno sabe que por ahí yo siempre digo que en la vejez no hay peor enemigo que uno mismo cuando se mira en el espejo, porque desde la imagen uno se ve joven, pero sin embargo cuando uno ve el espejo uno dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque uno tiene una referencia de eso. Y pasa también a los chicos, a los hijos que siempre piensan que los padres tienen 30 años, entonces que no envejecen, pero no, en realidad envejecemos desde que nacemos, entonces bueno, no hay duda de eso. Pero bueno, eso es en cuanto a las funciones básicas. Ahora, las funciones superiores, nosotros ahí empezamos a ver lo que es la ideación, lo que es la ideación y lo que es la imaginación y el juicio. ¿Estamos? ¿Me siguen, chicos? Bien. Yo para ordenarme un poco. ¿Qué es ideación? ¿Qué les parece? Idealizar algo, una persona puede ser. Bueno, sí, a ver, en realidad viene de la palabra idea. Ustedes tienen que pensar que ustedes van a construir a través de estas básicas, van a construir una idea. Es un poco lo que yo le decía a ustedes, si uno muchas veces tiene una idea, ¿no? Pero tiene que elaborarlo. No es lo mismo la construcción de una idea cuando uno tiene 6 años como cuando uno tiene 16. ¿Me entienden? La ideación es la formación de ideas que se van encadenando con conceptos. A ver, esto es muy importante porque tiene que ver con qué forma nosotros estas ideas asociamos las ideas para hacer un concepto.
Y estos conceptos me van a dar una forma de pensar. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es el tema? Ustedes pónganse a pensar que los conceptos captan esa esencia de un objeto, ¿no? O un fenómeno, una situación. Entonces yo tomo esa información que utilizo de las funciones básicas como para dar esta idea. Lo que pasa es que esta idea que me lleva a un concepto, un pensamiento, me va a ayudar a mí ¿a qué? A poder deducir lo que yo siempre digo, poder tener un juicio de algo. Cuando hablo de juicio, hablo justamente de poder evaluar determinada situación. Tan sencilla como decir a la mañana, llueve, ¿me llevo el paraguas o no me llevo el paraguas? ¿O me llevo el piloto o no? Hace 2 grados, a ver, ¿qué me pongo? ¿Una remera o me tengo que poner el tapado? Esos son valores que nosotros hacemos. Pregunta. Sí. Perdón. Sí. Entonces, ¿la ideación es el cómo? En realidad, la idea son ideas. No, la ideación. La ideación es la formación de ideas. Pero por eso, mi pregunta es el cómo. ¿Cómo formo esas ideas? ¿Cómo formo esos conceptos? ¿Cómo lo formo? Exactamente. ¿Por qué? Porque esas ideas, de acuerdo a cómo los encadeno, puede ser racional o no racional. Si yo estoy hablando, el pajarito me viene todo, pero está lloviendo, pero no, golpea la puerta. Ustedes ven que las ideas que estoy manifestando están todos, ¿cómo? Flojos, dispersos. No digo, pero si yo quiero que ustedes entiendan ideación, tengo que tener las ideas puestas en una forma lógica y asociarlo lógico para que ustedes puedan tenerlo. Sí. A ver, eso es importante. Y es más, yo a través de viendo la cara veo si lo entendieron o no. Miren cómo es la cabeza que toma toda esa información. ¿Está? Entonces, ¿pero por qué es importante el tema de la ideación? Porque también ustedes pónganse a pensar que cómo es, hasta ahora nadie me puede leer la mente, como siempre digo, suerte que nadie puede leer los pensamientos todavía, si no estaríamos en graves problemas, ¿no? Pero lo que sí es lo que yo puedo decir. Lo que yo expreso. El lenguaje, a través del lenguaje. Mi pensamiento lo voy a expresar a través del lenguaje, a través de la escritura. Puedo hacerlo a través de una música, una canción, de los gestos. A ver, mi cara te puede decir todo, si estoy contenta o no estoy contenta. Y hay gente que por ahí puede tener una cara de póker y uno no sabe qué le pasa, y otros que, a ver, dice todo por la expresión gestual, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es expresando qué está acá adentro y qué es lo que me está haciendo, ¿no? Esta información que voy captando, y llega a un resultado de decir, bueno, bárbaro. Y, el sol está afuera, me parece que me voy a sentar 10 minutos a tomar sol, ¿no? Miren, pero ¿qué pasa? El estímulo porque veo el sol me genera a mí pensar, sí, me voy a ir, que la vitamina D y todo lo demás, me tengo que sentar 10 minutos en el sol. ¿Está? No sé si me comprenden. Sí, profe. Bien, eso, ¿por qué? Porque es importante cuando nosotros veamos el pensamiento, nosotros vamos a ver que hay a veces ciertos trastornos del pensamiento. Un poco esto es lo que yo mencioné. Uno me pregunta algo. Me pregunta, bueno, ¿cuántos años? Sí, 60. Pero no llego a lo que ustedes quieren preguntar.
me voy por las ramas, hago una ramificación de ideas. Pero, te lo digo, hay unos que, te lo digo, es como cuando uno dice, bueno, ¿cómo te fue a la fiesta? ¿Cómo te fue el sábado a la fiesta? Y te empiezan, no sabes, el sábado tuve un día, pero uno lo único que pidió, ¿cómo le fue la fiesta? No, porque no me pude preparar y no sabía qué ponerme, y no, porque estaba en dudas de si iba o no iba. Entonces, eso uno dice, pero espera, ¿cómo te fue? ¿No? Uno trata de focalizar que me conteste, ¿te fue bien, te fue mal? A ver, listo, pero sin embargo hay esa gente, sin ser patológico, que me dice todos los detalles, quién vino, la hora, todo, ¿no? Son detallistas de cómo perciben lo que yo le estoy preguntando para responder. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque también yo les puedo decir a ustedes, ¿saben? Mi marido me engaña. Y ustedes dicen, pobre, me engaña. ¿No? Eso, qué mal. Bueno, puede ser Ya lo de la cierto. casa. Ya lo de la casa. Puede ser. Uno dice, debe decir cierto, porque puede ser cierto. Pero si yo si me dice, pero ¿por qué te parece que te engaña? No, porque todos los miércoles aparece el pajarito en la ventana, él se pone ese traje, que es el traje nuevo, se pone perfume, ¿no? ¿A dónde sos? Ya hay uno dice, no. O si yo digo, chicos, hace una hora que llegué del plato volador que está en mi casa, en el fondo, y bueno, cuando termino acá me vuelvo al plato volador. Ustedes van a decir, se piró, ¿está? Pero dentro de mi idea es patológico, efectivamente, pero una idea que yo tengo puede ser verdad, verosímil, y otro totalmente inverosímil. A ver, plato volador es perfecto, salvo que venga un plato volador, pero Bueno, el pájaro puede estar maestrado. El pájaro, claro, ¿quién no me no vaya a saber? Mi marido, para es una paloma mensajera. Exacto. Pero bueno, eso es para mostrar que dentro del pensamiento uno tiene que evaluar qué es lo que me está diciendo. ¿Está? Porque en el lenguaje también puedo captar ciertas alteraciones, que es fundamental. A ver, déjeme ver porque se me está cortando, a ver. El cargador de la compu. A ver. Ahí estamos. Bueno, entonces, como le decía, muchas veces este pensamiento puede ser patológico y yo lo hago a través de la expresión. A través de, a ver, acá, ahí estamos, por favor, ahí, vamos a ver esto. Hay que cambiar el, a ver ahora. Bueno, igual. Bueno, disculpen chicos, es que esto, bueno, esto es terrible, esto de las compu. Ya internet que no anduvo, ¿cuándo fue esta semana que anduvo pata para arriba de el internet? Pero bueno, eso es en cuanto al pensamiento. Entonces, para que ustedes se den cuenta, hay razones que uno dice, efectivamente, está coherente o no está coherente lo que me dice. En esto, lo que yo le quería decir, que el lenguaje es muy importante, porque ustedes van a ver que es un medio por lo cual el hombre se comunica. El ser hombre normalmente es un ser social y se puede comunicar.
Pero a su vez también el lenguaje me puede llegar a decir otra información. Tiene una disartria, ¿qué problema tiene? ¿Tuvo alguna cuestión neurológica? ¿Tiene dificultad en la pronunciación, en la sintaxis? Yo trato de evaluar cómo es, hasta el nivel educativo puedo llegar a tener una idea de qué nivel educativo tiene el paciente a través del lenguaje. Hay mucha información que me da el lenguaje. Si el idioma es primario en sentido de que si es la lengua materna o no, estas cosas, la conjugación. Ustedes habrán visto que a veces yo pinteo, pero el español no fue mi primer idioma. Por eso digo que a veces uno con el lenguaje es fundamental porque me puede dar mucha información sobre ello, ¿no? En cuanto a la imaginación yo siempre digo que es como una parte creativa y otra parte productiva, ¿no? Nos podemos imaginar un montón de situaciones y esto de alguna manera también es una función superior porque implica tomar de lo que es los básicos para darme esto un poco lo que yo les hice. Bueno, a ver, ¿cómo ven la mesa? ¿No? Esto es porque ustedes tienen una memoria, se acuerdan de una mesa, se acuerdan si es de madera o no, si es de plástica o no, si tiene 4 patas, si tiene una pata central. Entonces, esto también implica, ¿no? Y ni hablar de personas creativas, que yo siempre menciono a una paciente que tenía en el consultorio, de repente se para de hablar y me dice, ya sé, porque ella de alguna manera hacía, como era, refacciones de lugares antiguos. Entonces, bueno, de alguna manera dice, sí, ese rojo león. Dije, ¿rojo león? A ver, el color, ¿no? Entonces dice, sí, porque voy a poner las cortinas así, así. Y ya tenía todo esquemático acá en el consultorio, ya tenía todo. Es igual que el pintor, cuando el pintor de alguna manera ya ve cómo va a pintar. Ni hablar del músico, que por ahí se levanta y empieza a componer. Dice, no, esto... ¿Por qué? Porque de alguna manera hasta los sonidos se lo imaginan cómo es. Cómo es y cómo es que él quiere transmitir eso, ¿no? Y importante es el tercero, que es el juicio, ¿no? Que el juicio aquí es esto que nosotros decimos, poder tomar elementos, estas informaciones, y que efectivamente llegar a una conclusión, llegar a una solución de un problema. Por ejemplo, tengo que de alguna manera preparar la cena esta noche y no sé qué es lo que tengo. A ver, ¿cómo hago yo? Evalúo, a ver si me acuerdo qué tengo en la heladera, a ver si me tengo que ir a comprar algo. Oh, no, el otro está en dieta, entonces no puedo hacer lo que quería. A ver, no cómo voy construyendo, pero lo hago a través, efectivamente, de la memoria, de la percepción y de la atención, ¿no? Entonces, estas, como ven, en realidad, es lo que nos diferencia justamente con otros seres vivos, son los superiores. Mientras el otro, que es el tema de la conciencia, ustedes van a ver que efectivamente los mascotas, ustedes ven cómo es el tema de la memoria de la mascota, ¿no? Y la percepción y hablar. Bueno, esta es la parte intelectual, ¿no? Y ni hablar el papel que cumple cuando nosotros pensamos en lo que es las funciones más como es la abstracción, como es el pensamiento y razonamiento, la deducción, que vamos a ver también la importancia de lo que es el lóbulo prefrontal, que por ahí lo voy a dar, no sé si dar organización cerebral el viernes que viene o prefrontal, por ahí hago una mezcla. Pero bueno, también quiero de alguna manera pensar en lo que es la volitiva. Esa esfera, ustedes vieron la intelectual, dijimos que está la afectiva,
que después lo vamos a ver el viernes, y lo que es la volitiva. La volitiva tiene que ver con esta cuestión de las motivaciones que tengo, ¿no? Usted, esa energía que hace que pueda hacer, pensar, actuar. Ustedes vieron que la voluntad muchas veces depende de cómo ustedes están motivados o no. La realidad, como digo yo, si de alguna manera no están motivados, como todo, la atención se me empieza a diluir a otras áreas. Entonces, esto es muy importante porque es como ese empuje que necesito para hacer, ¿no? Ustedes van a ver que la motivación, hay distintos tipos de motivación, inclusive que ustedes van a ver los primarios y van a ver los secundarios, que tiene que ver justamente con esos aprendidos también, ¿no? En cuanto a las actitudes y todo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el viernes que viene. Hago la pregunta, ¿entendieron algo o hablé demasiado? ¿Sí? Bueno, ¿sigo la misma modalidad, Bárbara? ¿Sigo la misma modalidad? ¿Sí? Bueno. Entonces, Claro, ¿cuál fue el primer idioma? Inglés. Por eso yo lo veo por ahí, zafo. Zafo, a veces, sí, lo que pasa es que sí, cuando uno de alguna manera multilingüe en la casa es medio complicado, pero sí, por eso. Pero bueno, y la R también, mi padre justo con mi apellido Rodríguez, imagínate que la R nunca, por tanto que la quiero doblar y todo lo demás, no me sale. Imposible. ¿Cómo? En inglés, ¿cómo sería Rodríguez? Rodríguez. Distinto. Yo le quería hacer una consulta, porque el viernes pasado, es la primera vez que yo estuve, porque en el anterior me perdí, y el profesor nos dijo que de 17 a 18 era teórico y de 18 a 19 el seminario. ¿Es Sí, una clase? No, el seminario se hace a través del entorno, porque nosotros tuvimos, como yo siempre les no, por ahí no se lo expliqué a ustedes en esta cursada, pero lo que pasa es que esto era una materia todo presencial y de alguna manera quedó eso como desde lo presencial, pero después tuvimos que hacer todo desde la virtualidad y fue todo un aprendizaje que ni les cuento el año pasado, pero bueno, y entonces estamos queriendo mejorar, pero no, está todo los seminarios en el entorno. Diana, estamos... Bueno, Okay. chicos, les mando un beso grande. ¿Cómo? Es solo verlos entonces, no hay como una clase, digamos. Exactamente. Muchas gracias. Cualquier duda, como siempre, estamos a disposición de ustedes, inclusive para hacer consultas,